Comenzamos el estudio de la parashá de esta semana, que es de Barim. Vamos a estar analizando los primeros capítulos que corresponde a esta lección de esta semana, de este Shabbat, desde el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3, versículo 22. Vamos a estar viendo los temas centrales de esta paracha en particular, solamente los vamos a enumerar y posteriormente nos vamos a centrar en uno de los temas principales y que está relacionado directamente con los primeros versículos, en donde es acá, en donde vemos con claridad prácticamente lo que Moshe quiere transmitir al pueblo, por qué razón lo hace. ¿Cuál es la finalidad? Cada uno de nosotros tiene que entender de que cuando uno dice algo o va a hacer algo, tiene que tener una finalidad, tiene que tener un propósito. El asunto es de que muchos de esos propósitos son negativos, son para la destrucción de las personas, para dañar a las personas. Incluso una puede decir o puede estar confundido al pensar de que el exceso de sinceridad siempre va a ser algo positivo. No quiero que me malentiendan con eso, sino que en cierta manera no estoy llamando tampoco a que alguien no sea sincero en absoluto. El asunto es de que hay palabras sinceras dichas de una forma y hay otras dichas de otra forma que puede generar dolor, que puede generar daño, en vez de generar algún grado de edificación, por así decirlo, en la vida de la persona. Hay muchas verdades que pueden hasta destruir a la persona, por eso también se tiene que tener sabiduría, amor, tino, al momento en que alguien quiera manifestar una verdad. Si tú quieres manifestar una verdad con el fin de dañar a otro, debería analizar la intención por el hecho de que en cierta forma se está actuando de una forma algo egoísta, por el hecho de que no estás pensando en el daño que le puedes provocar a los demás. Siempre tiene que haber sabiduría, tiene que haber amor, tiene que haber tino, comprensión al momento en que tú vayas a decir algo. Y es relacionado a eso de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, por el hecho de que es algo que mismo Moshe se enfrentó, y es ahí como muchos jajamín que vamos a estar citando en este estudio, relatan cuáles eran las características del mensaje de Moshe, y por qué razón en particular no se ha levantado alguien con estas características y que pueda dar una reprimenda, por así decirlo, de esta forma que generó edificación y no destrucción. Creo que de esta paracha podemos aprender varias cosas, como siempre, a través de la Torá, a través de la palabra. Claramente siempre vamos a ser edificados, y aprovechemos ese instante, ese tiempo que el Eterno nos permite ahora poder estar en sintonía, conectados, para que de esa manera podamos aprender, rectificarnos y así también poder elevarnos espiritualmente. Anteriormente les decía lo siguiente, los temas centrales de la paracha, y son estos. Los vamos a encasillar prácticamente en estos puntos. Claramente hay otros subpuntos que son igual de importantes, pero todo está en la raíz de estos puntos. Por ejemplo, Moshe reúne a su pueblo antes de morir, y es ahí en donde vamos a ver un pequeño detalle que es sumamente interesante. ¿Por qué lo hace previo a su muerte? Recordemos que prácticamente son algunos días previos de este suceso. Eh, es ahí donde también podemos enlazarlo con la próxima parashá en particular, que nos va a hablar de un tema muy interesante respecto a la petición misma de Moshe de poder llegar a ingresar a la tierra prometida. No me voy a adelantar en aquello, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero en este punto en particular vamos a ir viendo de que este suceso ocurre días previos a la partida de Moshe del escenario de esta tierra. También Moshe enumera los pecados de los Bene Israel. Ahí en la primera aliada, hacia adelante se van a ir dando cuenta de cómo son enumeradas cada una de las estaciones
y también cada uno de los pecados de los Bene Israel, o sea, en cierta manera dar a conocer ustedes pecaron en este lugar, de esta forma, con esta magnitud. Eh, Muchos se preguntan, ¿era necesario aquello? Vamos a ver si era necesario o no, y si la palabra ha permitido de que eso esté estipulado como un recordatorio. ¿Creen ustedes de que no era necesario? Claramente que sí. Por eso son buenos los recordatorios. Ahí también hay un punto muy importante. ¿Por qué razón se tiene que estar recordando una y otra vez algo? Para que de esa manera también ahí pueda quedar esa enseñanza dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida, y que pueda generar tanta influencia para que de esa manera podamos llevarlo a cabo. También Moshe reprocha a los Bene Israel por haber retrasado la entrada a Eretz Israel. Ese está relacionado directamente con el punto de los 12 exploradores. Eh, por lo tanto, es ahí donde también hay un recordatorio de lo que ocurrió en ese momento, que fue tan nefasto, un momento nefasto que podemos ver y que quedó tan plasmado en la Torá, y que sin duda alguna ha sido tema de discusión hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo cada año que vamos a seguir estudiando, perdón, lo que es el Humash. O sea, ese relato es uno de los más impactantes que podemos ver dentro de la Torá. Podemos ver de que Moshe habla acerca del nombramiento de los jueces. Moshe interrumpe su discurso para dar una bendición. Moshe critica a los Bene Israel por el incidente de los espías, ahí también está. Y Moshe prohíbe la conquista de Seir, Amón y Moab. Así que, como ustedes pueden ver, es una parashá bastante extensa en contenido, muy interesante en contenido a la vez. Pero si tocáramos todo esto, ustedes saben, serían bastantes horas de estudio. Y en honor al tiempo, claramente nos vamos a centrar en un punto en particular. Vamos a partir preguntándonos estas palabras, ¿a quién iban dirigidas? Moshe, ¿a quién le está hablando en particular? Y es ahí en este punto en donde nosotros vamos a ir viendo algunos pequeños detalles, pequeños, grandes detalles, que nos van a llamar la atención, porque puede ser algo como un poco obvio. En cierta manera, ¿quiénes más estaban con él, sino su pueblo, sino el pueblo de Hashem, los Bene Israel? Entonces, ¿por qué deberíamos plantearnos prácticamente este punto? Es por lo que nos dice prácticamente la Torá. Y estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel. Entonces la pregunta que deberíamos plantearnos es, ¿quién es Israel? Y es ahí en donde vamos a poder desarrollar prácticamente un buen entendimiento respecto a esta parte del versículo, que para muchos puede ser algo muy obvio, pero la verdad que no lo es tanto. O sea, se necesita un poco más de profundidad para poder entender ese punto en particular. Además de eso, también vamos viendo acá el hecho del propósito de estas palabras. Como le decía anteriormente, debemos descubrir cuál es el propósito por el cual Moshe está llevando al pueblo prácticamente a recordar cosas negativas, cosas que fueron muy fuertes, que quizá algunos podrían haber dicho, pero ya, es que esto ya lo superamos, ¿por qué nuevamente tenemos que estar viviendo o reviviendo esta situación en particular? Es como en cierta manera que te recuerden cosas muy singulares en tu vida, errores que generaron mucho daño, y que nuevamente los saquen a la luz. Y es ahí donde está la diferencia. O sea, quieres sacar a la luz ese error de otro para dañarlo, para generar la angustia, para generarle dolor, o netamente está relacionado para un propósito bueno, un propósito de elevación, etcétera. Por eso, lo primero que nosotros debiésemos entender de todo este mensaje es cuidado con lo que está saliendo de tu boca. Cuidado con el mensaje de tu boca. Y ese mensaje en particular está muy relacionado con una de las parashot anteriores. No sé si ustedes recuerdan Balak, y es ahí en donde también hablábamos. Cuidado con lo que está saliendo de tu boca, porque sin duda, si estás teniendo una intención de daño o de perjuicio para otra persona, es preferible que mejor esas palabras no salgan de ti, y que de esa manera pueda ser siempre un edificador y nunca un destructor.
El propósito que Moshe estaba llevando a cabo a través de este recordatorio de palabras era netamente recordar lo aprendido durante los años de peregrinaje. ¿Por qué razón? Porque en cierta manera está estableciendo a través de sus palabras todo el peregrinaje a través del desierto. Los errores, los momentos bajos, los momentos altos, los milagros, las desobediencias, etcétera. Prácticamente es una línea de tiempo que nuevamente se las llevó a sus ojos para que de esa manera pudieran ver cómo fue el peregrinaje, porque estaban a puertas ya de ir de conquistar lo que es la tierra prometida. Ya estaban terminando un periodo y para entrar a un nuevo ciclo. Por lo tanto, era muy necesario todo aquello porque Moshe tenía que reforzar muchas cosas en los Bene Israel para que de esa manera ellos pudieran tener una vida correcta en la tierra. Recuerden lo siguiente, de que había mandamientos que se tenían que llevar a cabo en la tierra de Israel. Por lo tanto, Moshe prácticamente está haciendo un recordatorio muy explícito de todas aquellas cosas que Hashem les dijo a lo largo del peregrinaje, para que de esa manera ellos tengan la capacidad de poder guardar bien las mitzvot, poder cumplirlas y que de esa manera claramente puedan ver la bendición de Hashem en sus vidas. De lo contrario, claramente estaríamos en presencia de, en cierta manera, de un pueblo que podría haber tenido la excusa de haber dicho, no, es que no recordamos lo que Hashem nos dijo, no sé, hace 10, 15 o 2 años atrás, etcétera. Y eso prácticamente les podría haber dado lugar para no guardar los mandamientos como se debían. Por esa razón en particular era necesario un recordatorio, prácticamente que no les dejara lugar a ellos para que pudieran excusarse. Y de esa forma dar a conocer Moshe al pueblo lo fundamental que es ser un pueblo escogido, ser un pueblo especial, ser un pueblo más elevado, y claramente no solamente se debería considerar como un tema de honra, sino que también como un alto grado de responsabilidad. Aparte de eso, todo el recordatorio de los mandamientos y de todas las situaciones que ellos vivieron, los iba a llevar prácticamente a tener una buena actitud al momento de conquistar la tierra que les había sido prometida. Y un tema sumamente interesante que está relacionado directamente con el temor de Hashem. Es ahí en donde hay prácticamente como una diferencia. En el hebreo para temor hay dos palabras en particular y que significan cosas distintas. O sea, uno está relacionado directamente con el temor que alguien le puede tener a su prójimo y el otro está relacionado con un temor basado en la reverencia que uno le debe tener a Hashem. Por lo tanto, de ese temor está hablando y no del temor que genera angustia, que genera dolor, que genera prácticamente que la persona se paralice, etcétera. No, no está hablando de ese temor porque acá lo que tenía que ser infundido en los Bene Israel, más que temor, era valentía, vigor. Moshe nos está hablando netamente de acá de un temor de Hashem, un temor reverente a Hashem, a su Torah, y que de esa forma puedan mantenerse a lo largo del tiempo y en las próximas generaciones siendo obedientes a su Torah. Y también llevar al pueblo a cumplir las mitzvot correctamente. Efectivamente, o sea, con el conocimiento que Moshe le estaba nuevamente dando, claramente eso estaba siendo como refrescado en su mente y es ahí donde estaban entendiendo cómo también debían llevar a cabo lo que son las mitzvot. Por esa razón, tenemos que entender lo siguiente, de que es tan fundamental que cada uno de nosotros, año a año, tengamos que seguir estudiando la Torah. Muchos dirán, pero ¿por qué se tiene que estudiar todos los años, todos los años? Porque es fundamental, porque de esa manera nosotros nos mantenemos siempre vigentes en la enseñanza de la Torah. Y es ahí en donde vamos recordando quizás cosas que también hemos olvidado y que eso nos lleve claramente a rectificar y de esa manera elevarnos. Eh, y no nos cabe la menor duda de que año a año siempre aprendemos algo nuevo. Muchos dicen, sí, pero estudiamos las mismas para short, etcétera. Claro,
Pero cada una de esas parashot, año a año, nos entrega algo nuevo. Un mayor entendimiento, quizás años anteriores no entendiste algo, este año sí lo vas a entender, etcétera. O sea, imagínense, ya nosotros estamos estudiando en este ciclo, comenzamos a estudiar el último libro de la Torá. Por lo tanto, al momento en que terminemos este libro, después cuando estemos celebrando Simchat Torah y posteriormente volvamos a la Parashá Bereshit, Bereshit nuevamente nos va a entregar algo poderoso, algo nuevo, algo que nos va a hacer pensar, reflexionar, etc. Por lo tanto, el constante estudio de la Torá va a generar una elevación en nuestra vida. Recuerden lo que dicen los Jajamín, de que el hombre o la mujer eh, que permanentemente y diariamente estudia Torah es capaz de vencer cualquier tipo de pecado. Por lo tanto, la Torah tiene que estar delante de nuestros ojos día a día. Planteemos esta pregunta: ¿por qué nuevamente se presentan las reprimendas? ¿Cumplen un factor positivo? Efectivamente, muchos se pueden preguntar aquello, que muchos pueden decir es que estás recordando algo de que le generó mucho daño al pueblo. Muchos lo pueden malentender con la palabra que está relacionada con en el Brit Hadashah de no recordéis las cosas pasadas, aquí son hechas todas nuevas, ahora acontecen. No, no está hablando prácticamente de este asunto en particular. ¿Por qué razón? Por el propósito que tiene. Siempre, siempre, el propósito es lo fundamental en todo esto. Y es aquí en donde vamos a estar analizando. Y como vimos anteriormente, en la lámina anterior, eran propósitos buenos, propósitos positivos y que efectivamente era necesario el recordatorio que estamos viendo ahora. Quiero citar algo que está relacionado con Sifri y que cita diversas razones por las cuales es oportuno dar una reprimenda general a los hijos y a los alumnos antes de morir. Esto hablando directamente a Moshe, porque ya estaba a punto de morir, o sea, solo eran cosas de día para que él partiera del escenario de esta tierra. ¿Por qué razón? Por el hecho de que la persona genera algún grado de sensibilidad con una persona que ya está pronto de morir. Por lo tanto, lo que nos llevan a entender los jajamín es el hecho de que la persona puede ser incluso hasta más receptiva hasta de la reprensión que le pueda estar dando una persona que se sabe que está a punto de partir del escenario de esta tierra. Y además de aquello, genera de que obviamente si está bien fundada, es mejor recibida por la persona. Dicho esto, es lo que le pasó a los Bene Israel. Ellos ya sabían de que el líder que ellos habían tenido por 40 años ya estaba llegando a un periodo en el cual no iba a seguir con ellos porque estaba cumpliendo un ciclo en el escenario de esta tierra. Eso más en detalle lo vamos a ver en la próxima para allá. Pero en este punto en particular es muy interesante lo que se nos dice porque sigue diciendo, cuando alguien escucha que se enumeran sus errores en un único sermón, no se desalienta ni se disgusta tanto como cuando se le reiteran sus errores constantemente. Y eso también le puede ocurrir a muchas personas que constantemente se le estén recordando sus errores. Oye, tú haces esto, tú sigues haciendo esto, etc. Aquí hay dos posturas. Uno, ¿por qué razón se tiene que recurrir a una reprimenda constante? ¿Será de que la persona, el receptor en este caso, no está recibiendo el consejo, no está recibiendo la reprimenda, o no le interesa recibirla, o quiere seguir haciendo ese error, etcétera? Pueden ser muchos los factores. Y efectivamente eso va a generar de que a la persona que una y otra vez le estén recordando las cosas, prácticamente llega un punto en que ya se aburra. El problema es el hecho de que la persona, en el momento en que le dan a conocer una reprimenda en particular, esta persona sigue haciéndolo. Entonces, se está prestando o se está poniendo en el escenario y en el riesgo para ella de que nuevamente le llamen la atención por esa irregularidad que está cometiendo. Por esa razón es importante de que también nosotros podamos seguir el consejo de aquellos que nos están aconsejando. O sea, si nosotros estamos viendo de que alguien nos está diciendo, oye, tú estás haciendo esto, no lo sigas haciendo por el hecho de que tú te estás perjudicando en esta área, en esta otra, en esta hora, en esta otra,
o también estás perjudicando a otros con esa actitud. Entonces, si nosotros no logramos entender, no logramos diferenciar y discernir cuando una reprimenda nos va a hacer bien y seguimos haciendo lo incorrecto, claramente el problema es de la persona. El problema es del que está cometiendo el error. Por esa razón, nosotros se nos insta prácticamente a estar arrepintiéndonos también de las cosas que nosotros hacemos y que no están dentro digamos, de lo que a Hashem le agrada. Debemos nosotros llevar a cabo esa teshuvá, ese arrepentimiento, como para que de esa forma nos estemos pidiendo perdón por todos los pecados siempre, o sea, por los mismos pecados siempre. En cierta manera es como decir, ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a la fiesta de Yom Kippur? Estamos pidiendo perdón por los mismos pecados por los cuales cometimos el año anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. ¿Siguen siendo los mismos pecados? ¿Son más? ¿Son el mismo número? ¿Hay algunos diferentes? ¿Hay algunos que antes no cometíamos y que ahora estamos pidiendo perdón? Sin lugar a dudas, desde esta semana hacia adelante comenzamos 7 semanas en donde prácticamente las haftará son de consuelo, al momento en que nos enfrentamos también con el segundo ciclo de las fiestas solemnes, con las cuales vamos a partir ya pronto, partiendo con Rosh Hashanah. Entonces, el consejo es, no esperes hasta Rosh Hashanah para estar en regla. Nosotros debiésemos partir desde hoy mismo, desde ayer debiésemos haber partido, desde la semana anterior, desde comienzo de año, deberíamos haber partido rectificando nuestras vidas. No debemos estar esperando una fiesta en particular, o una moadí en particular, una moed en particular, como ni siquiera le quiero llamar como una excusa, sino que como la herramienta para estar pidiendo perdón. Eso es una tarea diaria por parte nuestra y que claramente no sea lo mismo. Tampoco te quiero decir de que sea algo diferente, algo nuevo que haya surgido, que por lo cual tú pidas perdón, sino que sea menos de lo que pediste perdón el año pasado. A eso apunta. Entonces, de eso estamos prácticamente hablando en esta hora. Más que nada, Moshe tiene que llevar a cabo una presentación de todo lo que hizo el pueblo para que de esa manera pueda tomar acción y que pueda tener una muy buena vida en obediencia al momento en que entren en la tierra prometida. Se evita así la posibilidad de encuentros entre el amonestador y el amonestado, lo cual podría avergonzar a este último. El amonestado no va a guardar rencor a un hombre moribundo, sino que va a tomar las advertencias. El amonestado no va a acusar a un hombre moribundo de haber cometido el mismo pecado. Este último punto, de acuerdo a la versión de Yalkut Shimoni. Acá hay un punto bien interesante por el hecho de que en cierta manera se nos habla de lo que es la moral como para poder generar una reprimenda a otro. Muchas veces se puede presentar esa misma situación. Hoy en día, el hecho de poder decir, oye, pero tú qué me vienes a decir, si tú estás cometiendo lo mismo, estás cometiendo esto y lo otro. Por esa razón en particular es muy importante el hecho de que nosotros como hijos de Hashem, primero que todo siempre debemos cuidar a ver, nuestra integridad. Muchos podrían decirlo, tienes que cuidar tu imagen. No, porque eso prácticamente es como algo muy egocéntrico, cuidar la imagen de uno, si uno lo entiende de esa manera. Uno tiene que cuidar su integridad. Recordemos de que siempre nosotros somos representantes. Representamos a una caján, representas hasta incluso hasta un moré, a un rabino, sobre todo representas a nuestro Rosh Rabino, que es Yeshua, representamos un reino. Por lo tanto, nuestra actitud tiene que estar acorde a aquello. Esta situación le pasó a Moshe al momento en que, no en este, sino que cuando estaba en palacio. Recuerdan de que él se acerca a 2 hebreos que estaban peleando y los reprende, ustedes, pero ¿por qué están peleando si son hermanos?
Y ellos se levantan y dicen, oye, pero tú qué nos vienes a decir, ¿acaso no vimos cuando el día anterior tú mataste al egipcio? ¿Y qué tuvo que hacer Moshe en ese caso? Tuvo que salir huyendo de palacio, por temor. Por lo tanto, todo eso genera a la persona que no tiene en cierta forma una moral como para poder reprender. Por esa razón, seamos sabios, tengamos mucho cuidado y que de esa manera también nosotros, si estamos recibiendo un consejo, que podamos aceptarlo. Si claramente es un consejo constructivo que nos va a edificar, por favor, tomémoslo. ¿Cómo pudo Moshe dar este discurso? Y hay un punto bien interesante en todo esto por el hecho de que nosotros partimos con en la historia al momento en que es asignado Moshe para llevar a cabo este plan de Geulah al pueblo de Israel, él se excusa diciendo de que no tiene una facilidad prácticamente de palabra, y es ahí en donde podemos sacar muchas conclusiones respecto a aquello, y eso lo vimos en la paracha que correspondía a ese punto, y dentro de los cuales nosotros analizamos el hecho de que Moshe, ya a este punto de la historia, como habían ya pasado 40 años él estando en el desierto, no tenía mucha comunicación con las personas, por lo tanto, esa capacidad comunicacional se había visto un poco atrofiada. Y por eso no tenía esa facilidad prácticamente de palabras como para poder dirigirse hacia otros, poder dirigirse a un pueblo en particular. Aquí se plantea la pregunta, ¿acaso no reclamó Moshe al principio de su mandato? No soy hombre de palabras, no soy hombre de palabras. ¿Cómo tú, Hashem, me puedes enviar al palacio de Faraón? Entonces, acá en este libro en particular, vamos viendo un sermón, pero tremendamente extenso de Moshe. O sea, es tremendo por el hecho de que parte fluidamente hablando con entendimiento lo que está pasando con los Bené Israel. Eh, y es ahí en donde después podemos ver claramente de que hay dos ejemplos más, tanto en Yehoshua como en Shemuel, y los profetas claramente fueron los únicos líderes judíos que pudieron corregir con igual efectividad. Es bien interesante este punto. ¿Por qué se los digo? Por el hecho de que más adelante también vamos a ver unos comentarios rabínicos que nos hablan de por qué a lo largo de la historia posteriormente no se levantó un líder como Moshe y que haya podido reprender al pueblo como lo hizo él con ese poder y que haya generado ese grado prácticamente de efectividad. Es muy distinto. También quiero hacer abrir un pequeño paréntesis. Es muy distinto cuando una persona está recibiendo, digamos, un consejo, una reprimenda relacionada a alguien superior, cuando es una autoridad espiritual, versus cuando es un compañero el que está juzgando a otro. Cuidado con eso, porque muchas veces entre pares no se tiene el grado de misericordia. Entre pares prácticamente no se tiene una empatía, no se tiene una tolerancia y las palabras que pueden salir pueden ser muy dañinas. Y eso también se tiene que evitar. Cuidado. ¿Esto por qué se los digo? Porque si tú ves a un compañero tuyo de milicia, que prácticamente está llevando a cabo una vida de pecado o está cayendo en un pecado en particular, tú no puedes quedarte callado en la sabiduría, en el amor, en el conocimiento, en el respeto, en la tolerancia, pero así también en la firmeza. Claramente se le tiene que dar a conocer el pecado y el error que está cometiendo y darle a conocer cuáles pueden ser las posibles consecuencias de aquello, por el bien de su vida, por el bien de la familia, etcétera. Recuerden que uno de los principios del judaísmo es que yo tengo que cuidar a mi hermano, tengo que cuidar la integridad de mi hermano. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos. Me gustaría relatarles lo que nos dice Rabbi Nachman respecto a el juzgar a un compañero.
¿Por qué? Se nos dice, no lo juzgues hasta que tú puedas estar en el lugar de él. Y es ahí en donde él manifiesta prácticamente de que los conflictos se presentan cuando tu compañero está más avanzado que tú y debido a que la persona no ha alcanzado su nivel espiritual, se enfrenta a él. En tal caso, se dice textualmente, debes intentar alcanzar su nivel para que los dos puedan estar iguales. Se dan cuenta de que tiene que haber un mismo nivel para que de esa manera se pueda entender la situación que se está viviendo. Recuerden lo siguiente, lo que dice el dicho, yo no puedo juzgar a mi hermano por tener debilidades distintas a las mías. Él puede ser muy fuerte en un área en donde yo puedo ser muy débil, o yo puedo ser muy fuerte en un área en donde él es muy débil. Pero eso, ¿qué es lo que quiere decir? No puedo estar juzgándolo por esas debilidades que son muy distintas a las mías. El asunto acá en particular es el hecho de poder entender lo siguiente, de que nosotros, primero que todo, debemos tener el cuidado entre unos y otros. Y nosotros debemos hacernos responsables. No se trata solamente, como se ha dicho digamos, en otras religiones, etcétera, se lamentan, oh, qué lástima que el hermano cayó en este pecado, qué lástima que el hermano cayó en esto y bueno, él va a tener que salir adelante de esto. No se trata de que sea así tan frío el comentario, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, por el hecho de que en cierta manera el error o el fracaso de mi hermano también debería golpearnos a nosotros. Están a tal punto de decir de que si uno de los miembros prácticamente ha llegado a ese punto, claramente ha sido un error colectivo que se ha cometido porque quizás no se dieron cuenta del error. Y si se dieron cuenta, no lo trataron de la forma correcta. Y si no lo trataron de la forma correcta es porque no había interés, porque no había amor, o porque había muchos distractores, o habían quizás cosas, entre comillas, más importantes. Por eso la palabra en el Brit Hadashah nos dice de que Yeshua, respecto a las 100 ovejas, si se le pierde una, deja las 99, va a buscar la que está herida para que nuevamente pueda ser parte del redil. Pero lamentablemente, como personas, no ocurre siempre eso. En cierta manera es como el que cayó, que se la arregle por él mismo. Para ese punto, nosotros debiésemos recordar lo que ocurrió con Pinjas. Pinjas llevó a cabo una acción de amor tan grande de que generó una geulá en el pueblo de Israel. Por esa razón debiésemos seguir ese ejemplo también. Sigue adelante y nos dice, pero a veces los roles se invierten. Es posible que tú estés más adelantado que tu compañero. El conflicto se presenta porque él está celoso de ti, dado que no ha alcanzado tu nivel espiritual. En tal caso, debes juzgarlo favorablemente. Al hacerlo, lo elevas hacia tu escala del mérito y ambos pueden encontrarse en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que se nos lleva a entender respecto a lo que nos dice Nachman, el Rabbi Nachman, cuando plantea no juzgues a tu compañero hasta no estar en su lugar? Él quiere decir, debes intentar estar con él en un mismo lugar. Si él es más grande que tú, busca alcanzar su nivel. Y si tú eres más grande que él, júzgalo de manera favorable y pronto te alcanzará. Entonces seguramente no habrá conflicto. Por esa razón es fundamental de que claramente nosotros también debamos potenciar el crecimiento de los demás. Acá no se trata de que solamente uno crezca, todos debemos crecer, todos, porque es para el bien del cuerpo del Mashiach. Acá no se trata de individualismo ni egocentrismo. Acá se trata de que somos un cuerpo y todos debemos también esforzarnos en ser mejores. Debemos esforzarnos en poder trabajar en nuestro llamado, en nuestros talentos, porque de esa manera podremos ser mejores y mayores instrumentos en las manos de Hashem para la edificación de otros. Si no me ocupo de mí mismo, si no me ocupo de lo que Hashem me ha entregado, si no lo riego día a día, no lo trabajo día a día, prácticamente no es símbolo o no es señal solamente de falta de amor a lo que Hashem ha depositado en mí, sino que falta de amor hacia mi prójimo, porque no estoy ocupado y no estoy pendiente de su crecimiento espiritual. Por lo tanto, ¿por qué posteriormente no encontramos a líderes que no pudieron reprender adecuadamente? Tremendo. Veamos lo que dicen algunos rabinos citados en este estudio. Nos dicen lo siguiente. Vamos a Rabí Tarfón.
y afirmó: dudo que haya alguien en nuestra generación que pueda reprender adecuadamente a sus oyentes, porque si el líder señala un pecado, la audiencia contesta: tú también eres culpable. Además, si la audiencia no está plenamente convencida de que el discurso es íntegramente Yeshem Shamaim, en aras del cielo, no habrá receptividad. Lo importante de este punto es lo siguiente: debemos entender de que la persona que está dando a conocer prácticamente el pecado de otro no tiene que ser en tenor de la vergüenza. Y eso nosotros lo podemos ver muy seguidamente, de forma lamentable lo digo, en otras religiones, en donde prácticamente y supuestamente una persona que está siendo guiada desde los cielos para poder decir algo, y empieza a desenmascarar situaciones, desenmascarar pecados, sean cierto o no, de una persona. Eso es lo que está generando de que es prácticamente un asesinato moral a la persona aludida. ¿Se acuerdan del concepto mismo de la lashon hara? Por eso es delicado. Por eso es delicado ese punto. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que pueden hasta con un micrófono en mano estar diciendo: y él cometió esto, otro, entonces tienes que arrepentirte. ¿Cómo queda delante de los demás? Porque no es la finalidad prácticamente de que la persona pueda ser avergonzada, porque esa situación puede generar de que la persona pueda morir espiritualmente y que no quiera saber nada más de los aspectos espirituales por el hecho de la vergüenza, del trauma que le puede generar por aquello. Entonces, en este punto en particular, nosotros debemos tener mucho cuidado con aquello, y sin lugar a dudas es una práctica, para mí, palabras mías, nefasta, que muchas veces genera de que la persona tenga que vivir situaciones completamente difíciles por esa situación, porque lo han avergonzado. Eh, Aquí nosotros vamos viendo a la luz de la palabra cuál es en cierta manera, ha sido el tenor de las profecías. Y el tenor de las profecías siempre es: vuelva a la teshuva, vuelva al arrepentimiento, vuelva al arrepentimiento, vuelva al arrepentimiento, pero nunca la vergüenza. No es eso. Entonces, es aquí en donde podemos ver personas que dicen hablar en nombre del Todopoderoso. Esas situaciones, mucho cuidado, mucho discernimiento, y eso claramente lo da el Ruach HaKodesh, y así también el estudio de la Torá, para que de esa manera tú puedas decir efectivamente y puedas discernir qué es lo correcto y lo que no es correcto. Rabí Eliezer ben Azariah agregó lo siguiente: dudo que en nuestra generación haya alguien que sea capaz de aceptar adecuadamente una reprimenda. Por lo tanto, el reprensor está exento de su tarea, ya que no se debe amonestar a un yetz, alguien que no se toma en serio una reprimenda. Es fundamental este punto. Hay dos cosas interesantes en lo que nos dice el Rabí Eliezer. Primero que todo, la capacidad adecuada de una persona para poder recibir prácticamente una crítica. Llevémoslo a ese punto. ¿Por qué razón? Hablaba con unas personas y les decía: estamos en una sociedad que emocionalmente es sumamente frágil. Todo les afecta. Cualquier palabra les afecta. Y eso genera prácticamente de que todos se lo puedan tomar personal. Hay un punto en que tú ya no le puedes decir nada a las personas porque se lo toman personal y se pueden acabar amistades, se pueden acabar relaciones, etcétera, por el hecho de que no está la tolerancia como para poder decir y aceptar que tú hiciste algo mal y que sí lo puedes mejorar, y si te lo están diciendo no es para tu destrucción, sino que es para tu mejora, pero lo tomas a mal. Entonces el problema no es del que te lo está diciendo, porque si lo está diciendo con los principios correctos, y si tú no lo estás recibiendo aún, el problema eres tú. Entonces, ¿de qué forma crees que vas a poder crecer o avanzar? Por esa razón, también es importante de que también nosotros sepamos a quién va dirigida esa reprimenda. ¿Por el qué? Porque hay muchos de que quieren seguir haciendo lo que se les antoja, lo que quieran.
Y esa forma prácticamente es como, oye, pero si se le dijo, pero es que él no quiere cambiar, él quiere seguir así, él quiere seguir viviendo de esa forma. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Nosotros como personas, nada. Que llegue prácticamente la revelación de Hashem a su vida, que está cometiendo un error, que está cometiendo algo que es indebido, que de esa manera pueda tener la capacidad de poder cambiar. Rabbi Akiva manifestó, no creo que haya ningún instructor que sepa cómo reprender sin avergonzar a sus oyentes. Esto es tremendo, lo que hablábamos de respecto al primer punto, el hecho de cómo no avergonzar a los demás. Nuestro sabio nos dice lo siguiente, de que incluso nosotros no, debiésemos evitar de que otra persona se sonroje. No podemos permitir de que otra persona sienta vergüenza. Y eso también a nosotros nos ayuda para poder seguir respetando de mejor y mayor forma a quienes están a nuestro alrededor. Por lo tanto, es un punto que también tiene que estar internalizado en cada uno de nosotros. Miren lo que nos dice el Pirkei Avot. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. ¿Por qué cito lo que está relacionado con el Pirkei Avot? Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Porque partimos este estudio hablando de que estas palabras fueron dadas a Israel. Y nosotros dijimos quién era Israel. Por esa razón en particular está relacionado a este punto, porque nos tenemos que estar centrando en Israel. Entonces, preguntémonos ahora, ¿quiénes son los que tienen parte en el mundo venidero? Los que estamos experimentando ahora el llamado Olam Hazé, que es este mundo, mientras que el próximo mundo es referido como Olam Jabá, el mundo venidero. Estamos familiarizados con lo que pasa aquí, pero ¿qué es lo que pasa en el Olam Jabá? Por esa razón, también nosotros debemos estar entendiendo el hecho de por qué estamos acá. Hay muchos que dicen, no, el propósito de la vida es este, que tú seas un millonario, que tú seas esto y lo otro. No, el propósito de la vida prácticamente, eso pueden ser añadiduras, pero no lo fundamental de la vida, ¿no? Y no tenemos que estar posicionando nuestros ojos en aquello. Nuestros sabios en el Pirkei Avot nos dicen, mientras más posesiones, más preocupaciones. Yo creo que en cierta manera es sumamente sabio por el hecho de que, claro, tienes más cosas de qué preocuparte. En cierta manera, todo está relacionado directamente con lo que es la Torá. ¿Por qué razón? Por el hecho de que en este mundo nosotros venimos claramente con una misión que está relacionada con la Geulá, de que poder ser prácticamente, primero también por un proceso espiritual propio, internos, para poder tener los méritos claramente, todo basado en nuestro don Yeshua, para que de esa manera nosotros podamos lo que se entiende como el concepto de la salvación, que lo vamos a ver en unos minutos más adelante. Y podamos nosotros estar disfrutando del Olam Jabá. O sea, todo está relacionado directamente con lo que aquí ocurra, con lo que aquí tú decidas, con lo que tú aquí determines que es correcto. Esto, lo que está en este mundo, el Olam Hazé, es fundamental para lo que ha de ocurrir en el Olam Jabá. Quiero tomar una cita bien interesante del Olam Jabá de Lori Palatnik, que dice lo siguiente. El Olam Jabá, el cielo, es más fácil de entender cuando es comparado con un teatro. Nuestros sabios establecieron que cada judío tiene una porción en el mundo venidero. Esto significa que en el teatro hay un asiento reservado para el alma de cada persona, pero como en cualquier teatro, algunos asientos son mejor que otros. Si Dios es el centro de la escena, algunas almas gozarán asientos en la sección central de la fila de adelante, otros estarán sentados en los balcones y algunos tendrán una vista obstruida. Pero todo el mundo tiene un lugar. El asiento que se nos asigna es en base a las elecciones, miren, en base a las elecciones que hacemos y a las acciones que realizamos en el Olam Hazé, o sea, en este mundo. Lori Palachnik. Me interesó mucho este comentario porque también está muy relacionado con lo que hemos estudiado también con lo que son las bodas del Cordero.
Y es ahí donde podemos hacer ese lineamiento respecto a que en una boda están los novios, hay otros invitados, hay otros son los que acompañan al novio, los que acompañan a la novia, etcétera. O sea, en un mismo lugar conviven personas que tienen distintas funciones, pero están todos disfrutando de una u otra manera, como protagonistas o espectadores, pero están disfrutando. Es un ambiente de fiesta. Todos están en el ambiente de fiesta. Pero es ahí en donde está el punto, de que la diferencia de qué forma tú vas a disfrutar, de que yo voy a disfrutar, está relacionada directamente con las decisiones, con las acciones que yo pueda llevar a cabo. Por esa razón, este punto. Entonces, ¿a qué les está hablando Moshe? A Israel. ¿Y quién es Israel? Son los que tienen, somos los que tenemos parte en el Olam Jabá. La diferencia tú las puedes ver acá, prácticamente de acuerdo a las decisiones. Pero de aquellos está hablando Moshe, de todos los que tienen parte en el Olam Jabá. Entonces, se nos plantea las sorpresas que nos llevaremos. Se nos dice que nos asombrará quienes obtendrán los mejores asientos. Agacharemos la mirada y diremos, ¿qué están haciendo allí? Ellos no eran tan grandiosos. ¿Qué están haciendo en primera fila? Ellos no lograron mucho. Y Dios responderá y dirá, ellos están ahí porque han escuchado mi voz. Por lo tanto, es aquí en donde nosotros no podemos estar diciendo ni estar posicionando a las personas, no, este es demasiado elevado, este de aquí y este de allá, etcétera. No, porque no sabemos si efectivamente has escuchado la voz de Hashem. Tú no sabes si yo he escuchado la voz de Hashem. ¿Se dan cuenta? ¿O de qué forma la estoy escuchando? ¿De qué forma la estoy obedeciendo? Esto es tan íntimo. El escuchar la voz de Hashem, el ser obediente a su voz, actuar basado en lo que Él nos ha dicho, es algo tan íntimo y que prácticamente va a ser revelado al momento en que todos nosotros estemos en el Olam Jabá y que prácticamente ahí donde se va a descubrir claramente la proporción de obediencia y de haber escuchado la voz de Hashem entre unos y otros. Entonces, es acá en donde vamos a adelantar un poco, ¿ya? Y ahí donde quiero relatar algo que está relacionado con un pasaje en la Mishnah, capítulo 2, 7, que también nos hace entender el punto en particular de por qué Moshe está hablando estas cosas en este instante. Los sadikim serán divididos en 7 grupos de acuerdo a los logros espirituales de cada uno. El primero, algunos sadikim irradiarán tan esplendorosamente como el sol. Otro grupo brillará como la luna. Un tercer grupo centellará como el cielo. Otro fulgará como las estrellas. Algunos sadikim resplandecerán como un relámpago. Otros irradiarán belleza como las rosas. Y otro grupo alumbrará como la menorá de oro del Beit Hamikdash. La verdad es que esta ilustración es hermosísima, maravillosa, y que el Eterno cada día permita de que en nosotros esté tanto el hacer como el querer, la intención de poder ser mejores cada día y de recibir los mensajes, de recibir las instrucciones, de recibir los consejos que vienen de parte de otros, para que de esa manera podamos generar un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Muchos lo hablan netamente como un tesoro escondido. ¿A qué hemos venido al escenario de esta tierra? A encontrar el tesoro escondido. Debemos comenzar preguntándonos, ¿por qué hemos venido a este mundo? Y es aquí en donde prácticamente se nos dice, es porque aquí hemos venido a encontrar aquel tesoro que es la Torá. ¿Por qué? Una de las posturas nos habla de la búsqueda de un tesoro, la cual nos permitirá llegar al mundo venidero. Eso es maravilloso. Y es el concepto de la salvación. A ver, el concepto mismo de la salvación entre el judaísmo y otras religiones es completamente distinto. Porque para otras religiones prácticamente está relacionado con lo que es la salvación del alma
y basado en enseñanzas que están relacionadas con otros principios. Se habla de cielo e infierno, etc. Pero acá el concepto de la salvación para el pueblo judío está también relacionado con el escenario de esta tierra, para poder retornar a lo que se les fue quitado, que es la tierra. Por lo tanto, el concepto de la salvación para el judío también está relacionado con el retornar a su tierra. Por lo tanto, por esa razón en particular, todo el plan de Geulah está involucrado con nuestra presencia en Israel. Ahí está. Y ese es un concepto de salvación. Por lo tanto, es ahí donde vamos entendiendo un punto que es tremendo para nuestras vidas. La Torá es un tesoro que prácticamente nos permite claramente elevarnos y nos permite tener una vida correcta. Nosotros tenemos un concepto que es fundamental de que sabemos que nuestro Mesías ya vino al escenario de esta tierra. Y él representa Torá, representa lo que es la Torá viviente. Él vivió Torá, vivió como judío, practicó todo lo que está escrito en la Torá, fiestas, Shabbat, fue circuncidado. Su madre presentó las ofrendas al momento en que él nació. Lo podemos ver en el libro de Lucas, que está todo eso detallado de acuerdo a lo que era la norma de la Torá. Por lo tanto, es ahí donde vamos viendo de que tuvo una vida completamente relacionada con la Torá. Él representa la Torá. Cada uno de sus dichos está relacionado con autoridad respecto a la Torá. Ninguno de los otros eh, mesías que pudieron haber sido reconocidos a lo largo de la historia por el pueblo judío, claramente ninguno se pudo atribuir cosas que sí Yeshua dijo y que están muy alineadas con la Torá. Lo que hablaron los libros proféticos, los Nevi'im, claramente. O sea, Yeshua cumple efectivamente con los aspectos que los profetas hablaron respecto a el Mesías prometido. Entonces, para nosotros, claramente el Mesías es un tesoro, el descubrirlo, o el que Él prácticamente se haya revelado en nuestras vidas. Ese es un tesoro, que eso claramente nos permite tener un lugar en el Olam Jabá. Por esa forma en particular, es interesante de que este concepto también nosotros lo podamos considerar como el tesoro escondido. Me gustaría relatar lo siguiente. El tesoro escondido, si calculamos la gematría de Ele Ha de Barim, estas son las palabras, vemos que es 297. La misma que la de Otsar, que es tesoro. La Torá puede ser comparada con un tesoro. Aparte de eso, es ahí en donde ustedes pueden ver el detalle mismo de lo que es la gematría. Pero acá viene algo sumamente interesante. Las palabras iniciales. El judaísmo revela el objetivo de la vida del mundo. Eso nosotros lo podemos ver como comentario de Rabí Eligiel Bar Lev. También podemos ver lo que nos dice el Rabí Ze'ev ben Shimon ha-Leví, que nos dice, un ser humano natural puede estar familiarizado con las escrituras en un grupo considerable, pero esto no significa que perciba su íntimo contenido. Puede obedecer todos los mandamientos escrupulosamente y eso le honra, pero no significa que entienda de qué se trata la Torá. Tremendo, por eso nosotros siempre hemos dicho, no solamente se trata del estudio de la Torá, que es fundamental, sino que la podamos llevar a vida, de que la Torá misma la podamos vivir. Miren, es aquí en donde quiero hacer un alto y darle a conocer un comentario que me pareció muy bueno y que podamos enlazarlo directamente con la intención de Moshe de poder dar estas palabras a los Bene Israel. Iliel solía decir, cuanta más carne, más gusanos, cuantas más posesiones, más preocupaciones, cuantas más esposas, más hechicería, cuantas más siervas, más promiscuidad, cuantos más siervos, más robo. Pero cuanta más Torah, más vida. Cuanto
cuanto más sentarse en la casa de estudio, más sabiduría. Cuantos más consejos, más comprensión. Cuanta más caridad, más paz. Aquel que adquiere un buen nombre, lo adquiere para sí. Aquel que adquiere palabras de Torah, adquiere para sí la vida en el mundo que viene. Es maravilloso esto. Miren, ¿por qué Moshe está diciendo estas palabras? Y lo puedo enlazar con lo que dice Iliel en este caso. Porque está haciendo un comparativo. Primero, si tú buscas estas cosas naturales, tú estás buscando prácticamente más carne, estás buscando más posesiones, estás buscando más esposas, estás buscando más siervas, estás buscando más siervos, estás buscando prácticamente lo que está en el escenario de esta tierra. Estas son las consecuencias. Pero si tú buscas la Torá, si tú buscas prácticamente estar sentado estudiando la Torá en las casas de estudio, si tú estás buscando los consejos, estás buscando la comprensión, estás buscando la caridad y estás buscando la paz, el resultado de eso es que el hombre adquiere para sí la vida en el mundo que viene. Por lo tanto, lo que le está diciendo Moshe a los Bene Israel es de que la decisión que tú tomes o te va a posicionar en este mundo o prácticamente te va a estar posicionando en el Olam Jabá. Por esa razón, nosotros debemos entender de que el recordatorio de la Torá hace que nuestros ojos estén posicionados en el Olam Jabá, estén posicionados en el reino venidero. Por esa razón, estas palabras son fundamentales para los Bene Israel. Miren, todo Israel es garante el uno del otro, lo que hablamos en un principio. La primera frase de la parashá la componen 27 letras. Sabemos que la gematría ordinal de Or, que es luz, es precisamente 27. Entonces, y acá nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Acaso Yeshua no nos habló respecto a que Él es la luz del mundo? ¿Acaso Yeshua no nos habló que la luz tiene que estar posicionada siempre en un lugar alto y nunca escondida? ¿Acaso no entendemos los mensajes de Yeshua cuando nos habla relacionados directamente con Or, con la luz del mundo? Por esa razón en particular, nosotros podemos enlazar aquello con lo que hablamos anteriormente, con lo que es el tesoro. Yeshua mismo es considerado como un tesoro, porque es la Torah viviente. La Torah es considerada como un tesoro, porque es la palabra de Hashem. Por lo tanto, todo Israel es responsable uno del otro. Esto significa que la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros es velar y asegurar por la integridad del otro, dando de nuestra parte y los otros dando también de su parte. La base la encontramos directamente en Levítico capítulo 19. No debes poner una piedra frente a un ciego, pero debes temer a Dios. Yo soy Hashem. Por esa razón, nosotros debemos tener completo y máximo cuidado con quienes están a nuestro alrededor. Esa es la esencia de Kol Israel, Arevin Se Bese. Esa es la responsabilidad alágica que todos tenemos con nuestro prójimo para que no se tropiece. El que una mujer se vista de una manera inapropiada equivale a ponerle una piedra frente a un ciego para que éste tropiece. ¿Por qué razón? Por el hecho de que el hombre en particular, hay situaciones que le pueden generar más tentación versus a la mujer en un mismo escenario. Y es ahí en donde podemos ver por eso de que al hombre tiene que vestirse de algo especial, ahora en estos tiempos, con un talit katán, que lo interesante del talit katán es el hecho de que están los tzitzit y que se habla netamente de que el hombre que tiene intención de pecar por una tentación misma, es que mire los tzitzit y se arrepienta. O sea, prácticamente es un freno que se está poniendo. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Netamente, son las intenciones en particular. Por esa razón también se habla de ese ejemplo, que es lo que ocurre con la mujer, que tampoco no sea piedra de tropiezo. No seamos piedras de tropiezo los unos con los otros, sino que cada día podamos edificarnos y que podamos ser prácticamente personas de que queramos siempre buscar el bien a los demás y nunca perjudicarlos.
Pero al que haga tropezar a uno de mis pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Está relacionado directamente con aquello. Lo que nos está diciendo aquí el Brit Hadashah es netamente aquello. Ten cuidado con los demás, con tu hermano. Ten ese cuidado, pero aún así, al momento de que tú estás viendo de que está cometiendo un pecado en particular, tienes que tener toda la sabiduría para poder ser de edificación y no de destrucción. La Torá es luz. También sabemos que la Torá es llamada Or, basado directamente en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. También en Juan 8:12 vemos, pero otra vez en Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y es aquí en donde vamos viendo otro punto interesante respecto también a lo que es la gematría, respecto a la luz y al Mesías. Si calculamos ahora la gematría de todo Israel es garante, el uno del otro, nos da 967. Y vemos que 967 se trata de la gematría de el nombre del Mesías es luz. Solo podemos ver en Yeh Rabá, página 68. Miren, esto es fundamental y sumamente interesante. ¿Por qué razón? Esto nos está enseñando que cuando está unido todo Israel, es la luz del Mesías. Aquí nosotros estamos viendo algo interesante, de que cuando todo el pueblo prácticamente está unido, es inseparable y es indestructible. Es en donde llegan los niveles de santidad más elevadas y más grandes. Por esa razón en particular, los problemas comienzan cuando hay división, cuando hay grietas en las relaciones, y de esa manera prácticamente la luz del Mesías no está brillando. ¿Qué es lo que podemos entender aquello? Para que la luz del Mesías esté, el pueblo sí o sí tiene que estar unido. En las Quejilot, en Israel, en los ministerios, en las familias, en todo lugar tiene que estar esa unidad. Ese hat, podrías llamarle tú, para que de esa manera podamos ver la luz del Mesías en nuestras vidas. Eso es lo que está hablando también Moshe al pueblo. Manténganse en la Torá, recuerden todas estas cosas, recuerden la Torá para que puedan tener una vida correcta, para que puedan llevar a cabo las mitzvot, para que puedan ver el favor de Hashem, para que la luz del Mesías siempre esté, siempre. Si acuérdense que en los momentos de más oscuridad de nuestro pueblo a lo largo de la historia está relacionado porque hubo oscuridad, porque ya no estaba la luz del Mesías, no estaba nada de aquello, porque entraron en las transgresiones, en las mezclas, en todos aquellos aspectos que generó prácticamente la destrucción temporal del pueblo. En cierta manera, poder decir de que tuvieron que salir de la tierra, de la diáspora. Entonces, a pesar de que había una situación en particular, Moshe tenía ese, como esa responsabilidad, tenía como ese amor de poder decir a los Bene Israel, de que se le diera la oportunidad a hablarles a los Bene Israel y poder decirle, eviten todo aquello. Este es el escenario de ustedes sin Torá y este es el escenario de ustedes con Torá. Y que claramente el consejo lo lleve a vivir en la Torá. Por esa razón pudieron tener esas victorias tan grandes que tuvieron y el favor de Hashem en su vida. Todo lo contrario ocurrió cuando la Torá fue olvidada. Por esa razón en particular, que Hashem nunca permita que su Torá salga de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestra vida, y que cada día nosotros podamos estar recordándola más y más, para que de esa manera podamos tener vidas grandemente bendecidas y que de esa forma podamos seguir siendo luz en medio de esta oscuridad y que la luz del Mesías siempre esté en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra caján y en todo aquello que esté relacionado con lo que el Eterno nos haya posicionado. Así que el Eterno a cada uno le siga bendiciendo más y más.